vimos temas de contexto en la mañana y yo tomé algunos apuntes que me parecieron relevantes como para ir rescatando, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Ahora vamos a ver el cómo. Yo anoté, por ejemplo, acá que este es un tema de cultura, que no es un tema de tecnología, una observación que ha aparecido de hecho por este lado. Después, la gestión pública debe estar orientada a las personas, temas obvios, ¿no? Después, la tecnología permite transparentar algo que siempre ha existido. Miren lo que estamos diciendo, ¿ya? O sea, no nos sorprendamos. Las estrategias de gestión pública deben ser elaboradas con el ciudadano y con la tecnología. O sea, no es solo tecnología y el ciudadano tiene mucho que ver. En términos de gobierno abierto, se acuñaron temas como que abre puertas al mundo, co-innova con todos los ciudadanos, comparte recursos celosamente guardados anteriormente, aprovecha el poder de la colaboración, transparenta sus operaciones. O sea, temas que han aparecido dentro de lo que hemos escuchado. Se habló de un ciclo de la gestión pública, planificación, presupuestación, implementación, evaluación. Y que lo que es el gobierno digital y el gobierno abierto es transversal a esto, o sea, está presente en cada una de estas componentes del ciclo. No es un agregado o un apéndice adicional, está en todas, ¿ya? Lo que nos expusieron en el video, el alto impacto que tienen las iniciativas, ¿no es cierto?, de gobierno abierto, de gobierno digital. Y al final se habló de gobierno más sociedad civil, co-crean el plan de acción. Álvaro habló de diferentes objetivos, públicos objetivos en realidad, diferentes públicos objetivos. Tienen diferentes públicos objetivos, ¿no es cierto? ¿Quién está haciendo un trámite porque va a hacer un negocio o una inversión? Por ejemplo, en una municipalidad, puede ser una empresa, que ese es un público objetivo. Alguien, un ciudadano que entiende que tiene acceso a un beneficio y por lo tanto está postulando este beneficio. O un ciudadano que necesita un antecedente que solo el Estado se lo puede otorgar, también es público objetivo. Y último, los excluidos que no postulan, que no saben de los beneficios y que ni siquiera sienten al Estado como alguien que les pueda ayudar. Y créanme, en nuestros países hay una buena cantidad de personas en esa situación. Por lo tanto, cuando se piensa en alguna política o en alguna iniciativa de gobierno abierto, de gobierno digital, yo voy a ir mezclando estas dos cosas, sabiendo que estamos hablando de elementos complementarios. Tenemos que tener claro cuál es ese público objetivo. Bien, apuntemos a avanzar hacia el cómo. Si esto funciona, hay ejes, ya lo dijimos, se ha dicho varias veces, pero yo quería fortalecer algunos temas. Son ejes estratégicos del gobierno abierto. Ejes estratégicos, o sea, son pilares que tienen que estar definidos al interior de su institución para comenzar a trabajar. Definidos y aceptados, no los define la institución, ¿no? Lo define la política, pero tienen que estar reconocidos y validados al interior de la institución, por lo tanto bien vale revisar qué es lo que piensa la institución de la cual ustedes pertenecen respecto de estos ejes estratégicos y si hay coincidencia del alcance. Ahí está el de transparencia, no lo voy a leer yo, si está ahí lo pueden leer ustedes, ¿no? Y el fenómeno de transparencia tiene que ver con que es el proceso transparente, o sea, en cualquier momento puedo intervenirlo y verificar qué es lo que está ocurriendo. No es que disponibilice información en forma transparente, sino que también habla de que el proceso en sí tiene que ser transparente. ¿Quién está ejecutando la actividad? ¿En qué momento del trámite se encuentra? ¿Cuáles son los caminos que debiera poder seguir? Hablan de transparencia, ¿ya? Se habla también de participación, canales presenciales, mecanismos permanentes de diálogo con la ciudadanía. O sea, establece pilares, establece prerequisitos que deben cumplirse para esto. Colaboración, ¿no es cierto? El involucramiento de los actores, ¿no es cierto?, sociales e institucionales.
En este caso habla del Poder Judicial, por ejemplo. Y hay un eje transversal relevante. O sea, 3 elementos estructurantes: transparencia, participación y colaboración, y uno transversal que tiene que ver con la modernización de la gestión judicial. No tomen en consideración lo que está ahí complementado, porque eso es transversal a cualquier institución. En este caso habla de la judicial, ¿no es cierto? Y eso a través de las tecnologías de la información. Y miren lo que ocurre normalmente cuando ustedes hacen la pregunta: ¿quién lleva el tema de gobierno abierto y gobierno digital en sus instituciones? ¿Quién lo lleva? ¿Quién tiene la responsabilidad? La parte de sistemas. ¿Coinciden en eso? ¿Cuántos están de acuerdo que en su institución es la parte de sistemas? Uno. Los demás están todos a nivel de una dirección propiamente tal, no solo la componente tecnológica. Perfecto. Ese es el foco. Porque en la línea, fíjense, es transversal. Y al ser transversal los involucra a todos. Pero no es el foco, es el medio, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de justicia abierta, ¿no es cierto? El ciudadano tiene derecho a participar dentro del Poder Judicial, ¿no es cierto? Más aún, es necesario que lo haga. En un congreso de justicia abierta en Guatemala, hace unas 6 u 8 semanas atrás, me tocó estar con los magistrados de Centroamérica. Y ellos decían: es que no puede ser lo que están planteando aquí. Porque nosotros no podemos, es imposible que un expediente llegue a manos de un ciudadano. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser celosos de la información que manejamos, porque no puede ser que se digitalice un expediente completo y todos los actores tengan acceso a información que es de carácter confidencial. Por lo tanto, nuestra postura es que no va justicia abierta. Algunos actores planteaban eso. Entonces, claro, planteado así de drástico, con esa explicación, parece razonable, ¿no? Pero resulta que, ¿qué es lo que se está obviando? Lo que se está obviando es que no es necesario pensar en que se toma un expediente y se digitaliza y los PDF, en vez de estar en una carpeta física, están en una carpeta virtual, y los mismos que veían la carpeta física pueden ver la carpeta virtual. Y además se abre a la ciudadanía. Obviamente que ahí nos dimos un salto grosero, nos hemos saltado un montón de normativas, de controles de acceso, de perfiles de acceso, de roles en un proceso, ¿no es cierto?, que utiliza la carpeta. Planteado así está mal planteado. Y allí vamos a ver algunas componentes. Porque significa que primero tenemos que tener el proceso. Segundo, tenemos que saber quiénes dentro del proceso cumplen qué rol y bajo qué atribuciones. Y luego de eso, en la medida en que empieza a figurar o se empieza a construir el expediente, cada uno tiene una mirada sobre una componente del expediente que es la que le compete ver. Información del demandante, información del demandado, información de la causa, información de los argumentos de la causa, información de, etcétera, ¿no? Pero cada uno ve una parte, y ahí hay un concepto que es la ontología documental, que tiene que ver con qué parte del documento yo tengo acceso dado el rol que cumplo dentro de un proceso. Entonces, en ese sentido, lo que entiendo es, cuando hablamos de datos, cuando vamos a esto de gobierno abierto, no significa que, digamos, las instituciones tengamos que poner toda la información a toda la ciudadanía en general. Claro. Ok, entonces, podemos decir que una institución tiene una política de datos abiertos en tanto efectivamente ponga a disposición su información de manera customizada. De manera customizada a quienes tengan efectivamente acceso a, ¿no es cierto? Lo planteé desde el caso más extremo, perdona que te interrumpa. Lo planteé desde el caso más extremo de un expediente, ¿no es cierto? Porque un expediente obviamente trata de aspectos de carácter público, por ejemplo, la cantidad de asesinatos que existieron relacionados con arma blanca. Eso es público para todo el universo de las personas, ¿ya? Pero si vamos escarbando un poco más y decimos, este asesinato fue un parricidio, ¿ya? Entonces ya empieza a tener otra connotación, otro tratamiento. Pero después dice, fue el padre de familia, José Pedro Fernández, y el padre de familia estuvo coludido con...
esos son elementos que tienen que ver, que se dan cuenta que voy bajando de la documentación genérica a temas mucho más específicos, en donde hay ciertos actores que tienen efectivamente acceso a ese tipo de información, no es toda. De acuerdo, lo comentaba porque en mi caso, bueno, en SUNAT, en la Administración Tributaria, claro, uno de los principales temas que tenemos es la reserva tributaria. Claro, entonces, cuando hablamos de mi tema, por ejemplo, de lo que es factura o comprobante de pago electrónico, significa que a través de la factura nosotros tenemos información prácticamente de todas las operaciones, o la vamos a tener de todas las operaciones económicas del país. Exactamente. Entonces, Bueno. Ajá, y en ese sentido, bueno, la idea es, si queremos colaborar con la política de datos abiertos que se está implementando, o desde el año pasado que hay una normativa que se está implementando, no significa que la Administración Tributaria tendría que cambiar, digamos, su tema de reserva tributaria para ir en esa política de datos abiertos. No significa eso, exactamente. O sea, por ejemplo, déjame responder. Por ejemplo, ustedes podrían decir, la información que va a ser pública tiene que ver con tipos de impuestos pagados en términos de contribuciones. Información genérica que es de interés de todos, sin hablar quién los pagó. Luego, información más específica. Oye, a nivel de industrias de producción limpia, el tipo de recaudación tributaria que se hizo fue, o sea, bajas un nivel de especificación y orientas la respuesta hacia aquellos que les compete tener ese tipo de información. Ahora, si la información entra en un caso judicial respecto de un grupo económico que ha estado haciendo facturaciones cruzadas, ¿no es cierto?, y es el juez el que está pidiendo acceso a la información, la abres para ese público objetivo con las condiciones de acceso que tenga, porque hoy día lo haces. Si un juez llega y le dice a la SUNAT, estamos en este caso de malversación de fondos tributarios, que yo necesito que me entregue estas carpetas tributarias de estos pedidos, eso no se niega. Lo que tiene que ver es que hay todo un proceso expedito para generar esa información, por lo tanto es transparente la construcción de esta información y nadie va a generar documentos que no competan al proceso. Y ahí está la transparencia, la eficacia y la eficiencia con la que lo entrego, ¿no es cierto? Y hay todo un tema de colaboración entre otros organismos del Estado que pueden complementar la información que se está pidiendo para estos actores que les compete tomar decisiones en relación a ese tema. Pero es un universo de información que tú la separas por capa de acuerdo al actor que tenga acceso a esa información porque siempre lo ha tenido. No es que se inventen ahora, siempre lo ha tenido y está respaldado por la ley, que así sea. En su momento, en un proyecto de interoperabilidad de organismos del sector público, cuando se dijo necesitamos saber los tramos en los cuales un ciudadano recibe ingresos, ya sea desde lo privado o lo público. Y se le hizo la consulta al Servicio de Impuestos Internos, en este caso, y el servicio dijo, yo esa información no la puedo entregar, porque es privada de cada persona. Lo que les puedo entregar son los niveles de ingreso por tramos de segmentos de la sociedad. Y ahí no estoy haciendo público nada, estoy haciendo público información que es competente para el estudio que están haciendo. Disculpe. No sé si te respondo. Sí, es que un alcance en relación al acceso a la información o a aquello que puede estar disponible. Lo que pasa es que hay una decisión de Estado en torno a entregar información o a mantener disponible información. ¿Por qué tiene? Por un sinnúmero de virtudes. Cosa distinta, independiente de esta decisión de entregar información o tenerla disponible, es el resguardo de otras normas. Por ejemplo, los datos personales. ¿Qué es lo que ocurre en Chile y en el mundo entero, en donde está legislado? Es decir, una cosa es que yo mantenga información disponible y otra cosa que yo vaya a entregar el RUT de una persona o la cédula de identidad o la dirección particular, porque en definitiva ahí estoy afectando otro derecho, es decir, hay una colisión de derechos. Por una parte, el derecho de acceso a la información, que pareciera ser que es un derecho humano, y por otra parte, el derecho que tenemos de proteger nuestros datos personales. Eso. Exactamente. De hecho, en el derecho a acceso a la información, hay algunas constituciones que hablan acceso a la información que al ciudadano le competa dentro de los organismos del Estado. Es súper específico. Súper específico. Yo tengo derecho a tener acceso a esa información, porque es mía, me pertenece.
Y por lo tanto debe ser transparente y explícito, digamos, y eficiente o efectivo la entrega. Ok. Por último, en definitiva, desde el punto de vista del paradigma, la información que mantiene el Estado es por su naturaleza pública, o debiera ser pública, salvo en aquellas excepciones que son excepciones, en el caso de esta información personal o que afecte la seguridad de la nación, etcétera. Entonces, ahí uno va sembrando en relación cómo tiene que entender este tema de mantener información disponible. Es decir, es todo público, salvo ciertas causas que son las menos y son de un estándar superior. Perdón, en ese caso, toda la información disponible en las instituciones del Estado que fueron recolectadas, producidas y combinadas con dineros públicos deben ser públicas, excepto aquellas que por ley no pueden ser públicas, que es, en la mayoría de los casos, protección de datos personales y ley de defensa. Digamos, esa es la premisa. Sí, sí. Ahora, se entiende que está resguardado legalmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando uno llega al interior de cualquier institución? Es que están los extremos, ¿no? Que piensa que todo tiene que ser público. Y no, hay ciertos aspectos que no son necesariamente públicos, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, por favor. Que justo aquí entra a tallar lo que dijo el compañero de Chile. Es un derecho del acceso a la información sobre un derecho fundamental de intimidad personal. Entonces aquí aplica un balancing, porque si bien es claro, si bien es cierto, estos dos derechos podrían entenderse en el mismo nivel, obviamente que la intimidad personal por ser un derecho fundamental, juega un rol más intrínseco a protección del poder estatal, por decirlo así, ¿no? Entonces, es por ello que hay esas reservas, ¿no? Y en conclusión, lo que dijo la profesora Alejandra es claro. Absolutamente. Sí, es claro. Sí. Ok. Más allá de meternos en el tema, pero adelante. No, solo quería ejemplificar el caso de El Salvador. Mi área de trabajo, estamos con la dotación de recursos tecnológicos a las escuelas. Acércate un poco más. Tenemos un problema de violencia, delincuencia. Entonces nosotros como técnicos nos oponíamos a publicar los nombres de los centros educativos a los cuales se les entregaban las computadoras. Yeah. Hicimos un proceso que se declarara, ¿verdad?, una información reservada, que no se daba. Y hubo un ciudadano muy bien documentado y dijo, no, yo tengo derecho, claro, ¿verdad? Y hubo que revocar ese lineamiento. Porque nosotros lo veíamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Se van a robar, si saben que a qué escuelas les damos las computadoras, se van a ir y se las roban. Entonces, cuidando el recurso, no, yo estoy en todo el derecho de conocer. Absolutamente. Y se tuvo que ir para dar un paso atrás. Bien. Aquí el mismo ejemplo a nivel de justicia abierta, que es un caso extremo, por eso lo planteo, ¿no? La cultura jurídica, porque hay un cambio cultural que se debe instalar dentro de la institución que se adhiere a esto, ¿no? Tiene que ver con que, en este caso, la cercanía de la ciudadanía, ¿no es cierto?, no implica interferir o determinar lo que los jueces vayan a decidir. Muchas veces significa que en este ámbito de la colaboración, los ciudadanos pueden aportar con información complementaria para facilitar el proceso de la toma de decisiones, mas no interferirlo. Ahora, ¿cómo pueden aportar? Porque dada la apertura y dado la transparencia, es posible ver en qué etapa de un proceso se encuentra un caso y cuáles son los elementos de definición que están sobre la mesa y, por lo tanto, facilitar el proceso de la decisión que antes se tomaba a puerta cerrada porque era la responsabilidad del juez con todo lo que tenía a mano, solamente lo que le permitía tomar la decisión. En este caso, se abre en aquellas componentes que son efectivamente abiertas, las que por ley son abiertas, y el resto es colaboración, ¿no es cierto?, y acceso a información que facilite la toma de decisiones. No es que el ciudadano vaya a tomar la decisión que va a tomar el juez, ¿ya? Por lo tanto, eso en un extremo está bien planteado de esa forma. Es crear condiciones, ¿no es cierto?, para entender las funciones de un poder público, para entenderlas. Nosotros que estamos, o todos aquellos de ustedes que participan de este proceso, hay cosas que les parecen obvias. Pero si ustedes se sientan con un ciudadano de a pie, común y corriente, que escasamente tiene relación con las funciones del Estado, muchos de ellos las desconocen. Muchos de ellos las desconocen.
Y si nos vamos a un estrato socioeconómico menor, que lamentablemente está muy presente en la mayoría de nuestros países, la ignoran totalmente. Por lo tanto, los contextos de obviedad con los que se trabaja en este tipo de iniciativas deben partir de la base de la necesidad del ciudadano, en el contexto en que ese ciudadano está, y desde allí construir las iniciativas. Ya lo vamos a ver en algunas componentes. Bueno, y de aquí fíjense el concepto que empieza a aparecer, ¿no? Este es un concepto absolutamente humano, la confianza. Y la confianza, como dice un buen amigo por allí, se adquiere a la velocidad en la que crece la palmera y se destruye en la velocidad en la que cae el coco. Por lo tanto, es complejo, ¿ya? Bien, ¿qué promueve el gobierno abierto? Ya Alejandra lo dijo en extenso, pero en el fondo no es algo que se le ocurrió a un país en particular, sino que hay ciertos compromisos, ¿no es cierto? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas en esos artículos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2006, la Agenda 2030, ¿no es cierto?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean, ¿no es cierto?, ciertas exigencias, reducir sustancialmente la corrupción, el soborno, en todas sus formas, crear instituciones eficaces, ¿ya? Responsables, transparentes a todos los niveles, ya vimos lo que tiene que ver con transparencia, garantizar decisiones inclusivas y participativas, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Bien, ¿qué le exige a la institución implementar este tipo de cosas? ¿Ya? La institución tiene que estar clara de que cuando aborda esto no es que siga funcionando como siempre lo ha venido haciendo. ¿Ya? Hay un momento, un instante en donde la institución dice me subo a esto y por lo tanto el tomar esa decisión le exige un cambio cultural, primero. Por lo tanto, desde esa perspectiva no basta que existan unos pocos que digan nos subimos a esto, sino que todos tienen que subirse a esto, porque hay un cambio cultural. Ya lo vamos a ver en el módulo de gestión de cambio, ¿no es cierto?, ¿qué significa esto? Por lo tanto, y ese cambio cultural tiene que ver con servir a la ciudadanía. Por consiguiente, ¿no es cierto?, la persona usuaria está en el centro de esto. Cambio en los procesos, ¿ya? Exige cambio en los procesos. Para servir a los habitantes de la República procurando eficiencia, eficacia y, en este caso, como ejemplo, la impartición de justicia. Cambio en la organización, ¿ya? Se coordinan armoniosamente distintos ámbitos. Cambio en las formas de relación, en donde lo que se propicia tiene que ver con que tener a una ciudadanía más cercana, producto del reconocimiento de que la ciudadanía hoy día está más empoderada. ¿Se acuerdan el gráfico este que conversábamos hace un rato, en donde vamos a tener a ciudadanos bastante más participativos, ¿no es cierto?, más inquietos respecto de esto. Por lo tanto, todo esto implica trabajar una propuesta de valor de la institución que incorpore estas componentes y gestionar el cambio. ¿Ya? Sí, por favor. Me queda una duda. ¿Cómo entiende el gobierno abierto la participación? Como vinculante, pero ¿cómo la entiende? Uno de los ejes estratégicos tiene que ver con la colaboración, ¿no es cierto? Por lo tanto, la participación tiene que ver con que si tú estás lanzando una política de vivienda, por ejemplo, determinada, que esa política surja desde el levantamiento de la necesidad representativa del ciudadano que va a recibir esa solución como una solución efectiva para ellos. ¿Ya? Y no surja de un estudio de trabajo en donde tenemos especialistas que tienen básicamente más bien la teoría de lo que se debe hacer y falta este condimento de la solución representativa de estos ciudadanos a los cuales les vas a entregar una solución. A modo de ejemplo, en otra línea. En algún momento se identificó que era conveniente que a los jubilados se les evitara
tener que ir a retirar mensualmente su cheque del pago de su jubilación. Y se generó una solución tecnológica que, dado una tarjeta de una entidad financiera del Estado, se le podía transferir directamente, y eso implicaba que no gastaba en la movilización, que no gastaba tiempo y que podía ocupar esa tarjeta sin costo adicional en cualquier momento. Se hizo técnicamente y resultó superar todas las evaluaciones de conveniencia. Y cuando se quiso implementar y se preguntó y se quiso entrenar a los jubilados, se opusieron rotundamente. Porque les estabas quitando un beneficio que significaba una vez al mes vestirse, prepararse, ir a encontrarse con amigos, compartir, tomar un café y volver a la casa. Entonces, finalmente, estas políticas públicas de impacto, lo que se debe buscar finalmente tienen que ver con que vengan efectivamente con feedback desde quien las recibe, en un ámbito de colaboración y de participación, ¿ya? Bien, ¿cómo iniciar? Esta es la pregunta que queremos responder durante la tarde. ¿Cómo iniciamos esto? ¿Ya? Es la pregunta en el fondo, que es decir, ya llego a mi institución y ¿qué hago con todo esto que me llevo? Primero, tener claridad que se debe generar un alineamiento entre estos planteamientos de carácter estratégico que se están definiendo, que se están recogiendo acá, estos pilares que hemos hablado, ¿sí? Recogerlos y alinearlos con los procesos internos de la organización. Primera línea, o sea, un eje vertical. Después un eje horizontal que dice, tenemos que también recoger lo que ocurre acá afuera, que es el ciudadano. Acá está el ciudadano, aquí está el público objetivo que hablaba Álvaro, en sus distintas categorías, ¿no es cierto?, con una mirada interna que es quien atiende al ciudadano o quien tiene el rol de atenderle. ¿Ya? Alinear esas dos miradas. Comenzar desde este cuadrante de lo estratégico y lo externo con la identificación de cuál es la propuesta de valor. ¿Cómo traducimos estas iniciativas, estas soluciones en el marco del gobierno abierto, del gobierno digital, como una propuesta de valor efectiva para el ciudadano? Ahora, esa propuesta de valor efectiva obviamente es primero propia de la institución. O sea, aquí no le vamos a pedir a un Ministerio de Vivienda que ofrezca un bono por hijo nacido, porque no le compete. O sea, por lo tanto, ¿cuál es la propuesta de valor de la institución? Aquella propia de la institución. Primero, es un servicio de vivienda, es un servicio de salud, es un servicio de educación, es un servicio previsional, es un servicio de recaudación tributaria, es un servicio de pago tributario. Cada institución tiene su propuesta de valor definida en su estructura. Hay que recogerla. Luego de eso están los pilares de transparencia, participación y colaboración. ¿Qué significa para estos servicios estratégicos que identificamos recién, que son propios de la institución? ¿Qué significa que sean transparentes? Someterlos a análisis a nivel de propuesta de valor. ¿Ya? Someterlos a revisión. ¿Qué significa que sean participativos? ¿Ya? ¿Qué significa que sean colaborativos? ¿No? Y luego de eso, aquellas requeridas por el ciudadano. ¿Qué es lo que nos está demandando el ciudadano hoy? En su política, en su práctica, en su categoría de ciudadano. ¿Qué nos está demandando? Y de los énfasis de la dirección. Y aquí hay un tema relevante, para mi gusto, en la medida en que lo he ido trabajando con distintas instituciones. Los énfasis de la dirección tienen mucho que ver con los énfasis del programa de gobierno. Porque si no estamos alineados con el programa de gobierno, difícilmente vamos a poder acuñar, respaldar, proponer una iniciativa de gobierno abierto, de gobierno digital, porque tiene que ir en la línea del programa de gobierno, sin duda, recogiendo los énfasis que tenga el programa de gobierno. Y además debe recoger los énfasis de la dirección, de la autoridad de la institución. Como ejemplo, en algún momento
una institución recaudadora haciendo este ejercicio de propuesta de valor, ¿cuál es la propuesta de valor que vamos a someter? Y el personaje, este ejemplo siempre lo doy, nos sentó al lado nos puso a mirar en un tercer piso, mirando el hall de acceso de su institución, y dijo, mi propuesta de valor es esto que están viendo allí, que eran muchas cajas con mucha gente haciendo fila. Dijo, mi propuesta de valor es que esto sea un centro de exposiciones, donde la gente que venga a disfrutar de una buena escultura, de un buen cuadro, de una buena música, y que el resto se autoatienda digitalmente. Esa es mi propuesta de valor. La visión que tenía la autoridad. Porque, obviamente, si la autoridad tiene esa visión, de ahí en adelante todo es posible. Porque si la autoridad tiene la visión, si esa visión está en el marco del programa de gobierno, si eso además está alineado con las necesidades de los ciudadanos y está en el marco de las responsabilidades de la propia institución, todo puede pasar. Si no se cumple alguna de estas, algo se nos va a caer en el camino. Por lo tanto, cuando volvemos a nuestra institución, este es el primer ejercicio, la propuesta de valor. ¿Ya? Perdón, sí, adelante. ¿Qué diferencia entre participación y colaboración? O sea, no son sinónimos. Hay una diferencia. Por ejemplo, tú puedes tener los usuarios, tus ciudadanos, participando de un proceso de otorgación de un subsidio para la vivienda, entregándote, oye, las conveniencias de que quede cerca de un supermercado, cerca de colegio, que la vivienda sea autoampliable, que le otorgue la estructura básica necesaria y cada uno se las arregla para hacerla crecer con su propio... Eso es colaborar, ¿no es cierto? Eso es participar. Ahora, la colaboración tú la puedes ver entre instituciones, en donde, oye, para esto yo debo tener bien catalogado a mi ciudadano. Por lo tanto, necesito de alguien que me diga cuál es el nivel de acceso a otros beneficios que tenga el ciudadano. Yo necesito tener bien identificado el grupo familiar. Por lo tanto, necesito la colaboración de una responsabilidad de registro que efectivamente me diga que esta es una familia configurada, con hijos reconocidos y todo. Necesito la colaboración de un ente que diga cuántos son los ingresos reales que tiene esta familia. Necesito la colaboración de un ente tributario. Y necesito también, ¿no es cierto?, de la colaboración del ciudadano, pero en otros ámbitos. Entonces, uno participa activamente y el otro colabora complementando la iniciativa que quieres llevar a cabo. No sé si te respondí. Por favor. Profesor, o sea, podríamos decir entonces que la participación es del ciudadano que participa en los procesos y la colaboración sería a nivel de instituciones. Y en este, no necesariamente, pues el tema de... Ahí hay un ámbito. ¿Quieres complementar? Ciudadana. Hay varios ejemplos que hoy en día se han mostrado como colaboración ciudadana. Yo no sé con quién conversaba delante sobre un caso con Cristiani, no sé quién más estaba, en una comuna en Providencia, en Chile, en que la participación normalmente está asociada a las consultas. A la pregunta, al encuestar, al preguntar sobre alguna preferencia, sobre alguna necesidad, pero el colaborar es pedir ayuda a la comunidad, especialmente cuando hay un know-how, cuando hay un acervo de conocimiento que muchas veces el mismo Estado no tiene, o incluso ni siquiera eso. Muchas veces se pide colaboración a la ciudadanía para la fiscalización. Y le contaba dos ejemplos a ello. El caso de la Municipalidad de Providencia. En Chile hay un municipio que es de un segmento económico medio alto, donde querían rearmar los espacios públicos de áreas verdes. Y entonces estaban quebrándose la cabeza entre la alcaldesa y su equipo de cómo hacer un plan maestro de espacios urbanos de esparcimiento, de sus plazas. Entonces iban a llamar a licitación para que gente que sabe del tema les haga un plan maestro. Pero a alguien se le ocurrió que dentro de la comuna comenzaron a mirar, o lo sabían, no sé exactamente el cuento, pero
que lo que nos decían era que en esa comuna estaban los arquitectos, los urbanistas y los paisajistas más renombrados, más famosos del país, y que por qué no los llamaban a ayudarles a hacer este plan maestro, lo cual además les significaba cero costo. Entonces hicieron una especie de colaboración focalizada, los llamaron, estas personas llegaron felices de la vida y trabajaron con el municipio para hacer un plan maestro, con lo cual no solo abarataste los costos, sino que obtuviste el amplio conocimiento de la ciudadanía. Ahí hubo colaboración, ahí no solo se les preguntó si quieren o no quieren una plaza de esparcimiento de áreas verdes, ahí además se les dijo, venga, usted que sabe y que sabe más que yo, venga y ayúdenos y colabore con nosotros. Ese es un tipo de colaboración. Y otro tipo de colaboración se da especialmente con las aplicaciones con datos abiertos. Se las voy a mostrar el jueves, muy cortito. Hay una aplicación que se hizo a través de una hackathon, que ahí también hay colaboración, porque son personas que tomaron datos del Estado, los combinaron, los reutilizaron, hicieron una aplicación, crearon otro servicio público. Y eso también es colaboración, no es solo participación. Pero además hicieron una aplicación con unos datos que liberó el Ministerio de Salud sobre farmacias de turno, donde colgaron en un portal unas planillas enormes con miles de datos de las farmacias de turno del país, con la dirección, con el horario en que tenían que estar abiertas, con toda la información. En una hackathon donde se juntaron personas que de manera colaborativa utilizaron sus conocimientos técnicos, tomaron estos datos, los combinaron, los reutilizaron y crearon una aplicación, una app para el teléfono, donde yo, si quiero ubicar una farmacia de turno que esté la más cercana a mi casa, yo tengo la aplicación descargada, miro con la localización y llego a ver cuál es la farmacia y yo voy a esa farmacia. Pero además la aplicación tiene un espacio que dice denuncie. Y es que si yo llego a esa farmacia de turno a las 2 de la mañana porque necesito un ibuprofeno, me duele la cabeza, y está cerrada, que por ley debió haber estado abierta, uno puede denunciar, la aplicación dice denuncie, le tomas una fotografía y la subes, y entonces ahí estás haciendo una colaboración, un acto de fiscalización. El Estado no tiene la capacidad para poner afuera de cada obra pública, afuera de cada farmacia de turno o que lo que sea, para estar fiscalizando. Entonces el ciudadano viene a ser también un colaborador. Ahí hay dos tipos de colaboración, el que hizo la app y el que hizo la fiscalización. Por eso quiero decir, la colaboración es más allá que la consulta, y no es solo entre instituciones, es con la ciudadanía. De hecho, fundamentalmente con la ciudadanía. Es el espíritu del gobierno abierto. Perdón, lo importante también, desde el punto de vista del método, que cuando tenemos un problema que resolver, una necesidad que abordar, que existe una coherencia real, ¿eh? Una coherencia entre el diagnóstico, que a veces somos buenos como para preguntar para el diagnóstico, pero que esa participación, en este caso del diagnóstico, sirva para estos terceros o la sociedad organizada, sirva para la colaboración en la ejecución, de la política pública. Absolutamente. Bien, entonces, resuelto el análisis de la propuesta de valor e identificada explícitamente la propuesta de valor, ojo que aquí estamos hablando también del taller del trabajo que van a ejecutar, e identificada esa propuesta de valor, en el fondo lo que sigue tiene que ver con la identificación de aquellos productos o servicios que va a brindar la institución que tienen estas componentes de propuesta de valor validadas, ¿no es cierto?, ya con el ciudadano que los va a recibir, y la identificación clara de esos productos o servicios. Identificados esos productos o servicios viene la identificación de los procesos internos de la institución que permiten construir, permiten entregar estos productos o servicios hacia la ciudadanía, ¿no es cierto?, y la tecnología y la información de apoyo. Y aquí empieza a aparecer este eje transversal, ¿no es cierto?, de gobierno abierto que tiene que ver con la tecnología. Pero eso ya está hacia el interior, estos ya son los procesos hacia el interior. Y que permite la obtención de eso, y por otro lado está la organización, que es la estructura de roles, perfiles y competencias que se requieren para poder ejecutar esos procesos que se definieron como de agregación de valor, ¿no es cierto?, y que esos procesos tengan efectivamente esta componente de valor agregado que se identificó, ¿ya? Esta mirada en este orden, ¿no es cierto?, cuadrante A, B, C y D, es fundamental.
Esa es la mirada estructural que se debe seguir. Ahora, de no hacerse esa mirada, lo más probable es que se lleguen a soluciones que tengan a nuestra institución en esa equivalencia, ¿no es cierto? En donde, oye, hemos creado un programa de participación ciudadana, pero que no tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en la entrega de nuestros beneficios. Y vamos y montamos un grupo de gente que hace esa participación y lo tenemos trabajando aisladamente, y cuando necesita ciertos datos se mete a la institución, genera información y la traduce hacia afuera o genera un proceso y lo integra con el otro. O sea, finalmente terminamos generando un monstruo, ¿no es cierto?, de institución en donde cada uno tiene una funcionalidad propia, pero no fue pensado en términos de la estructura. O sea, si hacemos el equivalente, creamos un programa de beneficios sociales que la de ciudadanía lo está demandando, pero resulta que no, ese programa de beneficios sociales ni siquiera le dibujamos el acceso a nuestra institución adecuado para que la gente en forma expedita lo pueda ver, ¿ya? O hemos creado necesitamos analizar la información de la organización, ¿no es cierto?, con tecnologías inteligentes de Big Data o de análisis, y resulta que nos montamos en una capa donde definimos qué necesidades tenemos y levantamos todos los datos, y resulta que los datos entre sí no están validados, no son consistentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una linda bañera, pero no está ni con las conexiones necesarias para que opere bien, ni en la ubicación en donde debiera estar, ¿ya? Por lo tanto, si queremos evitar llegar a esto, tenemos que tener claro todos nuestros planos institucionales. ¿Cómo evita la arquitectura tradicional este tipo de cosas? Algo vamos a ver, sí. Sí, justo observando esta figura, en Perú encuentras muchas políticas públicas, mejor dicho, muchas acciones del Estado que se revisten sobre una política pública que se encuentran en ese mismo Estado. Por ejemplo, observamos que en Perú existe el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial, SENATI. Esto opera cobrando una contribución a todas las empresas privadas de trabajo industrial, el 0.75% del total de las remuneraciones de todos los trabajadores. Entonces, el SENATI les da educación gratuita a todititos los socios, que son más de 8.600 empresas privadas en Perú, y con esto generas, primero, calidad de educación, porque es en el trabajo industrial. ¿De dónde sacan los recursos? A través de la contribución que le cobras a la empresa privada, y el consejo está conformado por 25 personas que son líderes de la empresa privada y con actuación del Estado. Pero esto ya es desde el año 1970, y obviamente que la planeación, la manera como se va tratando es antigua, es fofa, y justo veo eso de ahí, porque esto reviste una política pública económica y también que se engloba con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es la industria, la innovación, la tecnología, educación de calidad, ¿no? Y veo yo que aquí, por ejemplo, en SENATI podría ser una muy buena manera para instaurar gobierno abierto. Perfecto. Así como podemos encontrar en otras instituciones, ¿no? O sea, el tema, como usted lo dice, en los estados encontramos espacios donde hay política pública que está lista solo para ejecutar. Pero el tema es, o sea, identificarla, ¿no? Y darle el revestimiento, porque solo es una esfera que la cubre, pero hay que darle el interior. Ok. Bien, y otra cosa que ocurre es esto, ¿no? Que la institución se prepara y dice, nosotros estamos y somos una institución abierta, pero lo que hacemos es que tenemos atrás un conjunto de enanos que preparan planillas, preparan archivos y hacen como si estuviesen siendo intervenidos naturalmente en los procesos y generado naturalmente la información que se requiere que sea transparente, ¿ya? O sea, tenemos una cara de agilidad, pero hacia adentro tenemos todas las ineficiencias típicas y propias de la institución que no fue, digamos, alineada en este proceso de cambio, de actualización, en función de los 4 cuadrantes que vimos al interior, ¿ya? Esto es muy típico. Y cuando un ciudadano llega y dice, oiga, ¿usted me puede detallar esto que me está entregando con temporalidades, con procesos? Y se forman verdaderos ejércitos para responder en tiempos que la ley les permite, para reconstruir lo que ocurrió.
Y esa no es la idea, porque finalmente, primero, no se es efectivo y menos se es eficiente, digamos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos para implementar esto? Y aquí una idea, ¿no? Arquitectura institucional que tiene que ver con cómo incorporar estos elementos. Y hay una arquitectura, ¿no es cierto?, una propuesta de valor en donde, se recuerdan, decíamos, orientada al ciudadano, que responda a los productos o servicios propios de la institución, pero que esté en el marco de una propuesta de valor. ¿Y qué mejor representación de una propuesta de valor que una cadena de valor, en donde claramente se identifica la secuencialidad en la que se tienen que ejecutar los temas al interior de la institución, el paralelismo y la interdependencia? O sea, si yo voy a otorgar, por ejemplo, un beneficio social, primero tengo que poder identificar mis ciudadanos objetivos, evaluar esos ciudadanos objetivos y definir quiénes son candidatos a recibir el beneficio. Y por otro lado, tengo que tener identificado cuál es el beneficio, si corresponde o no corresponde a determinados tipos de ciudadanos. Y una vez que estas dos cosas que van por caminos paralelos se resuelven, otorgo el beneficio. O sea, hay secuencialidad, hay paralelismo y hay interdependencia. Lo que ocurre normalmente es que no se tiene esta mirada y se abordan por áreas o por departamentos, las iniciativas se descomponen y cada departamento hace una parte y después tratemos de juntar lo que allí se dijo. Es un tremendo esfuerzo. Entonces, allí lo que se busca es algo parecido. Una vez que se tiene eso, se debe efectuar un análisis de esta línea. Bueno, tomo estos eslabones de la cadena y los someto a cuál es el que tiene mayor impacto en mi estrategia. Esto es una forma iterativa e incremental de hacer incorporaciones de este tipo. O sea, es impensable tomar a toda la institución y someterla a un proceso de transformación. Esto dice, no tome toda la institución. Primero defina su propuesta de valor y después cada eslabón de su propuesta de valor sométalo a esto, ¿ya? Sométalo al impacto en la estrategia, sométalo al impacto en el ciudadano. ¿Cuáles tienen mayor impacto el ciudadano? De los eslabones que quedaron en la cadena y cuáles tienen mayor factibilidad de implementación en términos de qué tan maduros están los procesos internamente para implementarlo, qué tan maduros están los perfiles de los trabajadores, de los funcionarios que están allí, qué tan madura está la tecnología, qué tan madura tenemos la estrategia que queremos implementar. Y sobre ese análisis lo que se hace en el fondo es decir cuáles de estos eslabones, llamémoslo así, quedan en primer lugar y por lo tanto tomamos algunos de ellos o uno de ellos como queda representado allí y de ese bajamos y definimos, bueno, cuáles son los procesos al interior, que son aquellos que están detrás de este eslabón que hemos levantado, ¿no es cierto? Y quién es el cliente, si es un cliente interno o es un ciudadano, o sea, es alguien que trabaja para la institución, que fíjense que es un eslabón intermedio, no es el eslabón final. O sea, por ejemplo, si somos una institución que otorga beneficios sociales, que sé yo, otorga bonos por hijo nacido vivo, caso que se me ocurre, ¿no? Y hemos creado nuestra cadena de valor. Y decimos que primero se debe conceptualizar el beneficio, se debe conceptualizar el universo de potenciales beneficiados, se debe conceptualizar o identificar claramente quiénes son los beneficiados. Se debe pedir presupuestariamente el beneficio, se debe asignar correctamente a las cuentas para que sea otorgado el beneficio. Y luego se debe asignar, que eso es como la cadena completa, pero cuando ustedes dicen, oye, ¿cuáles son los que tienen mayor impacto en el ciudadano? ¿Cuáles son los que tienen mayor impacto en la estrategia? ¿Y cuáles son los que tienen mayor factibilidad de implementación? Y ustedes dicen, el mayor impacto del ciudadano es que logremos categorizar bien quiénes son los ciudadanos que están efectivamente beneficiados por este beneficio, se valga la redundancia. Porque ese es un tema preliminar. Hoy día no lo tenemos identificado. Entonces, cuando se hace ese análisis, el punto de foco está allí. Entonces decimos, ok, como institución vamos a partir con esto en la primera iteración. Pensemos que todo esto que voy a hablar de aquí en adelante es un modelo iterativo e incremental.
no es que mueva a toda la institución en su conjunto para resolver. Necesitamos poder primero dar casos de éxitos tempranos, porque la ciudadanía necesita ver que se está avanzando hacia una solución. Entonces, caso de éxito temprano, hemos identificado y catalogado a todos los potenciales beneficiarios de esto. Son 50.000 familias que pertenecen a los determinados estratos, de los cuales 10.000 pertenecen a la región metropolitana y las otras son de estas regiones, etc. O sea, ser consistente con el avance. Y una vez que se tiene identificado esa arquitectura, ¿no es cierto?, hay la necesidad de poder detallar cuáles son los elementos que están detrás, porque solo así se identifica el alcance. Puede ser que algunos de estos eslabones que figuran aquí son la integración con otros organismos del Estado, por ejemplo la SUNAT, que me da la información de cuáles son la gama de ingresos que tiene una determinada familia. Por ejemplo, el registro, ¿no es cierto?, que dice el RENIEC, en el caso de Perú, que nos diga, oye, estas familias están constituidas por un promedio de 2 o 3 hijos. Por ejemplo, vivienda, no tiene esta familia o tienen accesos a determinados tipos de soluciones. O sea, cuando se identifica finalmente el proceso que está detrás de la iniciativa que hemos priorizado, también aparecen los actores, ¿no es cierto?, que son relevantes dentro de la solución. Y se tiene que llegar, obviamente, a un nivel de detalle que permita saber quiénes son los roles. Aquí lo que se identifican son los roles que participan y tener visibilidad completa sobre cuáles son esos roles. Y también a nivel del proceso, ¿cuál es el objetivo que tiene ese proceso? ¿Cuál es la política que lo respalda? Tener claramente identificado la política, cuáles son las leyes y normativas, cuáles son los límites del proceso, al interior y hacia el exterior. ¿Cuáles son los servicios de la institución? ¿Cuáles son los ciudadanos que se ven impactados? ¿Ya? Eso es fundamental. Bueno, luego de eso se llega a las soluciones, ¿no es cierto?, tecnológicas, que lo verán efectivamente los encargados propios de tecnología, en donde lo que se busca es, por ejemplo, qué tan fragmentado está. Las verticales son las actividades de mi proceso, ¿no es cierto? Y ahí están representados los tipos de sistemas que tengo al interior de mi institución para poder ejecutar ese proceso. Este barrido es fundamental porque en el fondo nos habla de las fuentes de datos a los cuales tengo que acceder. ¿Se dan cuenta? Este es un caso real, lo que le estoy presentando, un caso real. Nos representa que, por ejemplo, podemos tener mucha información en Excel o en bases de datos fragmentadas, no validadas, inconsistentes. Y nosotros necesitamos que el proceso opere naturalmente, ¿ya? Y eso también es necesario levantarlo. Para mi gusto, esta también es la capa de arquitectura fundamental, ¿no es cierto?, que es cuáles son los dominios de información, que es lo que se llama ahí la arquitectura de información. Esto habla de que es necesario identificar desde el punto de vista institucional cuál es aquella información de la cual yo soy responsable de crearla, transformarla y eliminarla. Porque si nosotros nos vamos a ir hacia una política, vamos a implementar una política, ¿no es cierto?, de gobierno abierto, quiere decir que yo como institución soy responsable de la información que expongo. Pero hay mucha información de la que expongo sobre la cual yo soy solo un modificador de la misma, mas no soy un creador, ni menos un eliminador. Por lo tanto, esta mirada de la arquitectura de información es clave, porque significa que me pone sobre la mesa de aquella información de la cual soy efectivamente responsable frente a la ciudadanía. Me explico. Si tomamos el caso del beneficio del bono por hijo nacido, y yo soy la institución de previsión, no sé, cualquiera que tenga la responsabilidad, de un Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Social crea al ciudadano, no lo crea, ¿no es cierto?
Él lo recibe ya como ciudadano, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo Social crea a un contribuyente, lo recibe, ¿cierto? O sea, por lo tanto, hay cierta información que yo uso como institución para otorgar estos beneficios que son de carácter estratégico, que yo no los creo. Por lo tanto, no me pidan a mí ser responsable de si está consistente o no esa información. ¿Cómo puedo hacerlo para responder adecuadamente a eso? Me integro con la institución que crea esa información e interopero con esa información. Ahora, ¿de qué información sí soy responsable? De crear el beneficio. Porque yo lo creo. Como institución soy el responsable de crear un beneficio bono por hijo nacido, ¿cierto? Por lo tanto, esa sí la creo. Y por lo tanto, eso le da características, no solo de responsabilidad sobre la información que expongo, sino que le da características a los sistemas que desarrollo, para que sean consistentes, horizontalmente y transversalmente al interior de la institución. Sí, por favor. Sí, siguiendo el punto que comentas, en ese sentido, si hablamos de las entidades del Estado, significa que para implementar una política, digamos, de gobierno abierto en las instituciones, hay ciertas premisas que habría que considerar para las entidades. Me explico. Tomando tu ejemplo, ¿no? Esta entidad que quiere establecer un beneficio y para eso hace todo un análisis y efectivamente determina y necesita integrarse con la entidad A, digamos, RENIEC, la entidad B, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que en mi caso es el MIDIS, ¿no? El Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Y bueno, la SUNAT, supongamos. ¿Pero qué significa? ¿A dónde voy con el punto? Significa que, por ejemplo, a nivel de entidades, en el caso de la Administración Tributaria, tenemos cierto desarrollo tecnológico, que hasta hace algunos 3 años, digamos, lideramos el ranking de las entidades públicas, ¿no? Ahora ya tenemos otras como RENIEC, por ejemplo. Pero si hablo del MIDIS, el MIDIS no solamente entendería, desde mi perspectiva, es que tiene una función muy importante, etcétera, pero no me queda claro que tenga una inyección tecnológica relevante, más aún a nivel de procesos. Entonces, para establecer, ahí va mi pregunta, ¿no? Entonces, entendería que para establecer una política de datos abiertos no solamente necesito identificar los actores que involucran a mi política, sino también estar segura de que cumple con determinadas premisas. ¿Y esas premisas qué deberían ser? Porque una de las cosas que si hablamos, por ejemplo, de interoperabilidad que comentaba, ¿no? Comentaba Alejandra en la mañana, era uno de los grandes problemas de eso es la interoperabilidad. Claro, pero la interoperabilidad tiene unos cimientos detrás, ¿no? Y no solamente entendería que es tecnología, sino también procesos. Exactamente. Entonces, exactamente. Por ahí va mi tema, ¿no? O sea, mira, si tú me permites, creo que hablo tan te rápido como respondo la pregunta con preguntas. Porque obviamente no hay una sola respuesta. Lo que se está planteando es el deseable futuro, siempre. Y dependiendo de los niveles de madurez de las instituciones y de los países incluso, este deseable futuro está así o está en camino de. Pero, ¿qué ocurre cuando tú en tu política, cumpliendo la política de gobierno abierto, publicas que ciertos beneficios fueron o van a ser o fueron asignados a determinados ciudadanos de una determinada región? Tú lo publicas porque estás en tu concepto de apertura. Y viene alguien, un investigador X, y dice, hay un error. Estos ciudadanos que usted está publicando no pertenecen a esa región. ¿Qué te significa a ti como institución hacer eso? ¿Ah? Aparte de que te transformas en una institución poco creíble y de todas las interpretaciones asociadas a la falta de confianza, para justificarte tienes que hacer una acción de carácter normalmente manual para ir a escarbar esa información y preguntarle al dueño de la información de dónde venía ese ciudadano para validar si lo que tú tenías en tus bases o en tus argumentos era real o no. O sea, igual lo haces. Igual acudes a la fuente de información oficial del Estado que te dice dónde vive un ciudadano para poder validar si lo que tú tenías en tus fuentes era real o no. Lo que estamos diciendo aquí es que si estás en una definición de implementar una política
de gobierno abierto e identificaste tu propuesta de valor, e identificaste el servicio y te fuiste a tus procesos y te fuiste a la arquitectura de información y dijiste, ¿yo soy dueño de esta información? No, yo no soy el dueño. ¿Quién la tiene? Me tengo que integrar con ese actor que la tiene. Porque solo así, a ciencia cierta, yo puedo publicar, ¿no es cierto?, un contenido de información que es coherente y consistente gubernamentalmente. A eso va. ¿Ya? Ahora, no se debe transformar en una limitante en la implementación, porque si no, significa que todo el Estado se tiene que mover en su conjunto. Y eso no va a ocurrir, es muy difícil que ocurra. No, sin embargo, es un deseable y es una buena práctica para asegurar que lo que estás liberando como solución es consistente a nivel de Estado. Yo quiero dar un ejemplo que puede ayudarte mucho a lo que acabas de preguntar, que es un ejemplo real. Para dar beneficios sociales, en muchos países, en varios países, se usa, ¿no es cierto?, un sistema con un algoritmo que define a la gente que está en cierta categoría, que le da acceso al beneficio, ¿cierto? Tienen diferentes nombres, o sea, están en una categoría que dice él, es vulnerable, porque hay un algoritmo que calcula una serie de requisitos que te da el nivel de vulnerabilidad, que a su vez te permite el acceso a ese servicio social. Bueno, en el caso que te voy a contar es que yo conocí, se hizo un registro centralizado de información para que los servicios públicos pudieran acceder a esa categorización y otorgar beneficios de diferente tipo. Se implementó y en el caso real había cerca de 700.000 registros o esas fichas o lo que sea que tenían algún tipo de error. Porque es movible. Tuve un hijo, me cambié de trabajo, tengo una casa distinta, o sea, voy modificando mi condición que es cesante, lo que sea. Entonces, efectivamente, ahí tenemos un tema que si queremos hacer apertura institucional de eso, obviamente para poder actualizar esa información debemos recurrir a una serie de organismos públicos y hacer intercambio de información en forma lo más automatizada posible, y eso debería ser transparente, porque efectivamente si no es transparente podría haber gente que requiere el beneficio y nosotros lo estamos dando, o al revés, gente que le estamos dando el beneficio y que por haber cambiado su condición no lo tenga. Todo eso es apertura, que estamos a nivel de sistemas y datos que nos permiten tener consistencia y coherencia, como dice Francisco. Y eso es un tema tecnológico muy relevante, porque estamos hablando de una cantidad de población afectada y un impacto social enorme. Entonces, ojo con eso, que cuando hablamos de gobierno abierto, orientado al ciudadano, esta capa que estamos hablando, que está en Francisco, y la que viene más abajo, es fundamental tener presente el momento de hacer políticas de apertura institucional. Eso. Bien. Ahora, si nos vamos en profundidad, sobre todo en temas documentales, la capa esta de dominio de información es fundamental, porque en el fondo lo que digo es que, por ejemplo, dado un expediente judicial, hay distintos actores de distintos ámbitos que no necesariamente son del interior de la institución que tienen acción sobre ese expediente, que puede ser la postulación a un beneficio, que puede ser la postulación a un subsidio de vivienda, que puede ser la postulación a un centro educacional, que puede ser una postulación a salud. O sea, los dominios de información que están detrás de estos servicios es clave poder determinar desde dónde vienen para asegurar esa consistencia. Y hacia allá se debe ir, porque si no lo que se traduce es que después se dan explicaciones en donde ya se dañó la credibilidad. ¿No es cierto? Ok. Bueno, siguen otras capas, no me voy a meter en detalle porque esto es más tecnológico para aquellos que les encanta la tecnología. En el fondo, hay capas de arquitectura, los tipos de soluciones tecnológicas y los tipos de plataformas. ¿Por qué las pongo? Porque hoy día es innegable que está el concepto de la nube y que la nube nos otorga, nos facilita, nos hace expeditos el generar soluciones
sin pensar en que tengo que tener adquirida toda la plataforma tecnológica, ni los perfiles, ni las competencias, porque puedo comprar una solución como servicio, ¿ya? Entonces, pero solo una mirada integral de este tipo es la que permite saber qué puedo efectivamente contratar como servicio en términos de plataforma, en términos de arquitectura tecnológica, en términos de funcionalidad de sistemas, ¿ya? Y aquí me quiero detener en esta porque aquí los tecnológicos a veces se pierden, ¿no? Lo que es arquitectura tecnológica. Una cosa clave dentro de las soluciones es lo que es el concepto de omnicanalidad. Me voy a tener un par de minutos ahí porque en el fondo la omnicanalidad consiste en que como institución nosotros tenemos distintos canales para atender a nuestros ciudadanos. El canal telefónico, el canal presencial, la web y algunos la movilidad. Normalmente estos se toman como iniciativas independientes y por lo tanto lo que responde el canal telefónico es distinto a lo que le dice el canal presencial, es distinto a lo que ve por la web y es distinto a lo que ve por el teléfono. Entonces, si estamos en un mundo, ¿no es cierto?, en donde la transformación digital o el gobierno digital es clave, lo que tenemos que velar es que haya consistencia en la capa de presentación, que se llama. A nivel de arquitectura tecnológica se hablan de las capas de presentación, de procesos, de reglas, de servicios, de gestión documental y de componentes. En la capa de presentación tenemos que ser consistentes, que si le hemos dado al que está en el canal presencial una aplicación para que responda, esa aplicación es la misma que está detrás de la que está de la web, la que responde y la que tiene la funcionalidad de la web, y es la misma que tiene en el canal móvil, y es la misma que tiene el que responde al teléfono. ¿Sí? Por favor. Respecto de lo que tú dices, solo a modo de ejemplo, en la institución donde yo trabajo se está implementando un sistema SIAC, que es un sistema integral de atención ciudadana, y justamente tiene que ver con esta omnicanalidad que tú hablas. Y hace poco pudimos evaluar este sistema para ver cómo se está implementando y nos dimos cuenta que esa era una de las grandes debilidades. Y es que la información, incluso además ha habido duplicidad, porque nos han llegado las consultas, la misma consulta repetida a distintas regiones y se está respondiendo de manera distinta. Entonces, ¿qué se pidió? Que justamente desde nivel central se pudiese establecer una respuesta común, porque en el fondo está en juego la imagen también de una institución. Absolutamente. Entonces, O sea, y ojo que este es un error que no solo está en las instituciones públicas, en muchas empresas privadas es así. Por lo tanto, por eso lo pongo sobre la mesa. O sea, si se está pensando en una solución a la ciudadanía de un gobierno digital, la omnicanalidad es fundamental. Y siempre se descuida. Se piensa que somos gobierno digital porque pusimos la página web y hemos disponibilizado determinados datos. Y eso es la cabeza del caballo que vimos hace un rato. Porque el cuerpo de la vaca quedó allí, tal cual, y no va a correr a la velocidad del caballo. Sí. Con respecto a esto, nosotros somos el Ministerio de Gobierno y hay una parte donde uno puede denunciar trabajo en negro. O sea, que el empleador no me está haciendo los aportes. Tenemos 3 canales, el telefónico, la página web, tenemos una página web y tenemos una aplicación en el celular. Lo hacía todo una sola persona y había una uniformidad. El tema de la aplicación, por una disposición de la autoridad, se la sacan a esa persona, se la dan a otra que estaba enemistada. Estamos hablando de temas personales, ¿no? Estaba enemistada. Entonces, por el teléfono y por la web, el Ministerio contestaba una cosa, por la aplicación totalmente distinta. Eso es muy frecuente. Eso es un ejemplo. Y pensemos que lo que tenemos al otro lado es un ciudadano. Y ese ciudadano, de una u otra forma, la persona que tiene al frente es la autoridad de la institución. Por lo tanto, si ese ciudadano le dice, ¿sabe qué? Aquí se atiende de lunes, martes y miércoles en la mañana, él se va a programar para el lunes, martes y miércoles en la mañana. Y si en la web dice, venga jueves en la tarde o viernes en la tarde o en la mañana, no le va a creer, porque lo que le cree finalmente es presencial.
Entonces ahí también hay un tema de gestión de cambios de comunicación, difusión, entrenamiento. Claro, y no solamente eso, sino que en una de las partes se decía, bueno, tiene que denunciar a tal oficina. Claro. Y en la otra tiene que denunciar a tal oficina y había una diferencia de 30 cuadras, o sea. Claro. Bien, adelante, sí. No, Francisco, era una pregunta con un poco más de perspectiva y de curiosidad. Ahorita en la región, bueno, tenemos distintos canales, como tú bien comentas, pero ¿cuál está creciendo más rápido? No necesariamente cuál es la que se está usando ahorita en el marco de gobierno abierto, pero ¿cuál de estos canales se está creciendo más rápido? Porque a mí me preocupa algo más del sentido común. Supongamos que la movilidad crece porque cada día hay más personas con teléfonos, con smartphone. Va a llegar un momento donde, si no replanteamos también cómo integrar, cómo conectar las instituciones, colapsa también. O sea, imagínense una persona que tenga que estar descargando, si la movilidad sigue como va, que descargue una aplicación para el municipio, que descargue una aplicación para el tributo, que descargue una aplicación para la Cancillería, que descargue una aplicación... No, o sea, no puedes. Entonces, qué buena. Es como de sentido común, pero te hago la pregunta porque quiero aprovechar la oportunidad. Está perfecta, está muy bueno. Yo siempre agradezco las preguntas porque a través de las preguntas uno puede ver qué es lo que no ha dicho, ¿ya? O qué es lo que se puede complementar. Este modelo, si lo vemos aquí, yo lo dije, es institucional, ¿cierto? O sea, aquí está la propuesta de valor de la institución y los procesos de la institución. Pero detrás de este modelo hay un metamodelo que es de gobierno. Por lo tanto, si nuestros países, incluyo a todos, algunos tienen unos tímidos avances en esto, hicieran esta mirada del metamodelo, en donde ponemos al ciudadano que tiene beneficios habitacionales, previsionales, de educación, de salud, ¿cierto? Hay instituciones que brindan elementos previsionales, educacionales, hay gente que recauda tributos, ¿no es cierto?, y que devuelve tributos, y hay un registro de toda la población. Eso es una empresa, permítanme usar el concepto, es una organización que se llama Estado, que tiene distintos servicios. Por lo tanto, no necesitas una aplicación para cada contacto del Estado con el ciudadano. Es una del Estado frente al ciudadano. Y esas algunas ya se están creando. Escritorio empresa, escritorio ciudadano, en donde, oye, yo tengo una sola relación con el Estado y es a través de este escritorio. Buscan eso. Por lo tanto, esto mismo que estamos hablando aquí, si tú haces la abstracción, dice, se lo puedo aplicar al Estado en su conjunto y es válido. Para allá vamos, para allá se va. Y algunos países más desarrollados ya lo tienen. Tú infringes una ley de tránsito y no puedes postular a la renovación de tu permiso de circulación. O sea, es el Estado que tiene la información del ciudadano compartida. Y eso, créanme, no es un impedimento tecnológico hacerlo. Hoy día existe la tecnología para hacer eso y más. No es un impedimento de procesos hacerlo, porque los procesos perfectamente operan. De hecho, operan hoy día, pero con ineficiencia, porque están desfragmentadas las instituciones del Estado. No solo entre instituciones, sino que intrainstitución. O sea, pues no es una limitante, operamos así. Entonces, si existe esta mirada de largo plazo, esto es simplemente, y resuelve lo que tú estás planteando. Absolutamente, te lo aseguro. ¿Alguien más tenía una pregunta por ahí, no? Sí. Que reflexionaba respecto de la importancia de las decisiones políticas, ¿no? Y de que las políticas públicas se decidan en este sentido y tiene que tener una fuerte decisión. Aquí no se dijo nada, pero me parece que previo a todo lo que vimos, tiene que haber un convencimiento desde los gobiernos en implementarlo, porque todas estas cosas se solucionan con una decisión política superior que vaya limando desde las cuestiones personales hasta las cuestiones de celos entre ministerios y bueno, todo lo que ya sabemos que pasa. Eso era como un aporte. Y lo que me quedó de pregunta es que antes dijiste que había datos que se eliminaban y había que definir quién los eliminaba.
Me Ah, interesaría saber ejemplos de eso, porque no se me ocurre, porque me parece más productivo que queden en la historia las cosas que se informan. ¿Qué se debe eliminar? O sea, por ejemplo, si ponemos, yo soy la entidad de registro, yo soy el único autorizado para decir que un ciudadano falleció y por lo tanto se elimina cualquier beneficio que pueda seguir recibiendo o se transforman o se cambian. Yo soy el que le cambio el Estado. Yo, si soy un órgano que otorga beneficio y por lo tanto mi dominio de información son los beneficios y por A, B o C, por una política lo termino, yo lo termino. Nadie más lo puede terminar. Si cambié de estado civil, yo creé la nueva institución familiar y la puedo eliminar porque si alguien me entrega los antecedentes. Entonces, ¿te das cuenta? Hay dominios de información que yo puedo crear y que solo yo puedo eliminar. Entonces, si un matrimonio, por su característica de matrimonio, postula un beneficio y se le otorga el beneficio o está por otorgársele el beneficio y en el camino se divorció y ya no es aplicable el beneficio, este de acá no lo puede cambiar, digamos. Solo cuando se entera de la fuente fidedigna es que lo puede cambiar. De ahí la recomendación de que en las políticas que se estén implementando, ¿no es cierto?, de gobierno digital y de gobierno abierto, que tú vayas a la fuente real, aquella que crea y elimina. Tú transformas. ¿Ya? Eso, no sé si respondí. ¿Sí? Ok, bien. Nos podemos quedar toda la tarde acá, pero hay muchas cosas más, ¿no? Bueno, a todo esto hablemos de que hay personas. Aquí todo esto significa nuevos perfiles, nuevas competencias y que hay que poder prepararlas para que esto funcione. De otra forma, bueno, algo vamos a ver en gestión del cambio. Acá ya no me quiero meter mucho, solo recalcar esto. La planificación de la institución, olvídense de lo que están leyendo ahí. Planificación de la institución va de la mano con arquitectura institucional, con la operación de la institución y con los proyectos que esto significa. Aquí es donde se caen la mayoría de las instituciones que levantan iniciativas. No las conciben como que deben ser gestionadas en conjunto con la operación. Y por lo tanto, bueno, aquí hay esto lo van a tener, no se preocupen porque lo estoy pasando rápido. Quería irme... no la tengo acá. No la tengo acá. Bueno, la idea es poder tener un tiempo para hacer un taller, facilitarles el taller. ¿Quedó claro el mensaje? O sea, primero, cuadrante superior derecho. ¿Cuál es la propuesta de valor? Segundo, ¿cuáles son los servicios que van a hacer que esa propuesta de valor se implemente? Tercero, ¿cuáles son los procesos asociados a esos servicios? Y esos procesos son tanto internos como de interacción con otras instituciones. Cuarto, ¿cuál es la estructura organizacional de roles, perfiles y competencias que esto requiere? Y en paralelo está la información, la arquitectura de información. ¿Cuáles son mis dominios de información? De aquellos que me hago responsable y qué otros dominios ocupo, pero que pertenecen a otros y que son esos otros los que me deben proveer. ¿Ya? Y que todo esto tiene que estar en el marco de una institución que va a cambiar de cultura, de procesos, ¿cierto? Por lo tanto, hay que gestionar ese cambio.